En este vídeo vamos a hablar sobre tipos de datos primitivos en comparación con tipos de datos referenciados. Habíamos dicho que tanto los atributos de las clases como los parámetros como las variables locales todos ellos tienen asociado lo que llamamos un tipo de dato. Es decir, el tipo de dato define qué tipo de valores se pueden guardar en un determinado atributo, en un determinado parámetro o en una determinada variable local. Bueno, pues los tipos de datos son de dos tipos. Por un lado nos encontramos con los tipos de datos primitivos y por otro lado nos encontramos con los tipos de datos referenciados. Dentro de los primeros, pues tenemos los enteros, tenemos los números flotantes, tenemos los números flotantes de doble precisión, tenemos los valores booleanos, etc. Dentro de los segundos, pues por ejemplo tendremos los string o tendremos number display, haciendo referencia a uno de los ejercicios que hemos realizado hace poco. Vamos a ver las diferencias entre los tipos de datos primitivos y los tipos de datos referenciados. La primera diferencia viene referida al almacenamiento y es una de las más importantes. Esto es muy importante que nos quede claro porque es fundamental entender el sistema que utiliza Java para el almacenamiento de las variables de cara a poder trabajar eficientemente con ellas. Vamos a pensar en una línea tal que así, una variable a de tipo entero a la que se le asigna el valor 5. Cuando yo tengo esta sentencia, Java lo que hace es lo siguiente: en memoria crea el espacio para la variable y crea espacio para el valor que va a almacenar, que en este caso es un 5. Este diagrama que tenemos en pantalla es tal y como Java almacena la variable a dentro de la memoria del ordenador. Vamos en contraposición a esto, que es un tipo de dato primitivo, int, entero. Vamos a pensar el caso de que tenemos una variable b de tipo number display y ejecutamos un new number display y como parámetro le pasamos, por ejemplo, 60. ¿Cómo almacena Java la variable b? Bueno, pues del mismo modo que con la variable a, Java reserva en memoria un espacio que lo etiqueta como b y a continuación, cuando Java ejecuta el operador new sobre la clase numberDisplay, esto es decir, crear un nuevo objeto de la clase numberDisplay, Java en otra zona de la memoria diferente crea un objeto numberDisplay. Este objeto va a tener como atributos el atributo value y el atributo limit, tal y como hemos estudiado de la clase numberDisplay. Hemos estudiado que el atributo value se quedaba a 0 al ejecutarse el constructor de la clase numberDisplay y el atributo limit fijaba su valor
en función del valor del parámetro con el que se ejecutaba el constructor, en este caso 60. A continuación, Java lo que realiza es, lo que lleva a cabo, es almacenar en la variable b una referencia al objeto creado. Por tanto, es muy importante que os deis cuenta de que las variables, los parámetros y los atributos de los tipos de datos primitivos almacenan sus valores directamente, mientras que las variables de tipo referenciados lo que almacenan es una referencia a un objeto que está en otro área de la memoria diferente al área donde está la variable b en este caso. ¿De acuerdo? Bien. La segunda diferencia viene dada por la nomenclatura utilizada. Los tipos de datos primitivos empiezan todos por minúscula, mientras que los tipos de datos referenciados empiezan todos por mayúscula. Number display empieza por mayúscula, string empieza por minúscula, int, float, double, boolean por minúscula. La tercera y última diferencia que vamos a ver hoy es referida a los métodos. Si yo tengo un objeto string, una variable string, por ejemplo c, yo puedo hacer perfectamente c. e invocar sobre ella un método length, por ejemplo, lo que me devolvería la longitud de la cadena a la que referencia c. Sin embargo, si yo tengo a un entero que vale 5, yo no puedo en ningún caso invocar aquí a ningún método. Los tipos de datos primitivos no tienen métodos, los tipos referenciados sí los tienen. Esa sería la tercera y última diferencia de los tipos de datos primitivos con respecto a los tipos de datos referenciados.